¿Cómo están? De veras. Sí se notó, se quedaron picados, ¿verdad? Bueno, yo también. Les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos al pasaje de hoy. Hemos estado viendo, ¿qué capítulo? Mateo 18. Eso, sí se acordaron. Gracias a Dios. Vamos entonces a Mateo 18 y vamos a leer los versículos del 23 al 35. ¿Ya lo tienen? Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú reúnes a tu pueblo, Señor, en cada rincón de la tierra. Gracias por el privilegio de poder conocer tu palabra, de poder escudriñarla, de poder tenerla, Señor, para que guíe nuestros pasos, para que corrija nuestros sentimientos, nuestros corazones y nuestras acciones. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que solo permanezca en los corazones y las mentes de mis hermanas y hermanos lo que sea tu palabra, Señor. Que lleve mucho fruto, Señor, para que podamos ser íntegros delante de ti, como pueblo tuyo, como comunidad del reino que queremos seguirte y que queremos ser sal y luz aquí donde nos has puesto. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. De 3 domingos para acá, si se acuerdan, hemos estado analizando el capítulo 18 de Mateo y hemos descubierto, ¿sí?, con cierto detalle, el mensaje que tiene para nosotros como iglesia, o sea, como comunidad del reino. Y es que esto justamente es lo que es la iglesia, la comunidad del reino de Dios, ¿sí? Y desde el principio una de las cosas que veíamos es que, bueno, parece que este cuarto discurso de Jesús a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, 5 son los que registra el Evangelio. En este cuarto discurso precisamente Jesús quiere dar algunas de las notas fundamentales, significativas, las notas esenciales de la identidad de esta comunidad del reino. Como quien dice, puede haber más, pero no menos que esto. Podemos tal vez buscar ser íntegros, ser plenos como comunidad del Señor, incluso tratando de ir más allá de lo que estipulan estos registros, estas señas de identidad. Pero si es que aspiramos a ser iglesia de Cristo, no podemos
quedarnos atrás, no podemos quedarnos por debajo de estos parámetros, ¿no? De acuerdo con el esquema de trabajo que planteamos desde hace 3 domingos, veíamos que esta comunidad del reino tiene que ser en primer lugar una comunidad fincada en la humildad y en la sencillez de corazón, en el amor y el cuidado mutuo, especialmente, ¿sí?, el amor incondicional a los débiles y a los extraviados. Es una comunidad también que está fincada plenamente en la exhortación y en la corrección fraterna, o sea, en la disciplina. Es de lo que nos habló Linda el domingo pasado. Y este término disciplina yo sé que tiene muy mala prensa, ¿no? Generalmente no es muy bien recibido. Muchos decimos disciplina, ay, ¿qué es eso? No, por favor. Y menos que en la iglesia, algunos llegan a decir, ¿pero cómo? Pues ¿qué no es la comunidad de los liberados? ¿No? ¿Que no estamos bajo la gracia y ya hemos dejado atrás la ley? Ajá, bueno, sí, pero permítanme decirles una cosa, la gracia no es refugio de haraganes, ¿sí? La gracia no es refugio de hipócritas, ¿sí? La gracia no es una gracia barata, no es una oferta de supermercado, ¿no? La gracia del Señor es un don inmerecido, ¿sí?, que hemos recibido a través de su muerte, de su ministerio, de su sacrificio, de su resurrección, y que ahora nos coloca no solamente en una posición de privilegio, sino con una enorme responsabilidad de ser sal y luz para otros. Entonces, vamos a seguir abundando en esto justamente porque yo sé que aunque puede ser un tema un tanto impopular o políticamente incorrecto, ¿sí?, que nos vengan a hablar de disciplina, por favor, a estas alturas del partido, muchos van a decir, no, pues es que a mí ya pa' qué, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba formado para hacer un trámite, ¿sí?, y pues llega la típica señora, ¿no?, que se quiere pasar de lista, ¿no? Y pues así como que todos los que estamos formados en la fila, pues como que somos invisibles, ¿no? Estamos ahí pintados, ¿no? Y así como que no queriendo la cosa se va arrimando a la ventanilla y pone sus papeles, ¿no? Y bueno, pues obviamente hubo protestas y yo le digo, señora, por favor, vaya a formarse, ¿no? Todos estamos formados. Y dice, ay, ¿qué me dice a mí? Ya estoy grande, ya no me diga. Ah, órale, pues, o sea, ya estás grande, ¿no? O sea, ya creciste, o sea, ya maduraste y entonces sigues haciendo tarugadas que, pues bueno, ni un niño borracho las haría, pero bueno, ok. Lamentablemente ese tipo de actitudes no estamos exentos de encontrarlas aquí. Sí, la comunidad de Cristo es una comunidad en donde hay y se vive y se practica una disciplina fraterna, ojo, ¿sí? Y es una disciplina no punitiva, no busca el castigo, es una disciplina restaurativa, busca la restauración de aquel que ha pecado, de aquel que ha transgredido. Y por eso entonces la comunidad del reino, ¿sí?, es una comunidad en donde se vive el perdón sin condiciones y sin límites entre quienes hemos recibido la dádiva del perdón de Dios. Y es que en especial, y esto lo quiero remarcar y recalcar mucho, en especial la experiencia cristiana es experiencia del perdón o no es experiencia cristiana. Y esto en primer lugar, porque el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos, es un Dios de perdón. Él nos ha perdonado en Cristo, lo cual a su vez implica entonces que la iglesia de Cristo es comunidad de perdón o no es iglesia de Cristo, ¿sí? Podemos tener otras muchas características muy bellas, qué bueno. Podemos tener otras muchas cosas de las cuales presumir, ¿no? No sé si un bonito grupo de alabanza, me estoy echando por eso solo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Un excelente grupo de ancianos, ¿sí? Unas hermosas instalaciones, ¿sí? Qué magnífico, podemos presumir de muchas cosas, pero si la iglesia de Cristo no es una comunidad de perdón, no es iglesia de Cristo, así de fácil, ¿sí? Entonces, hemos visto justamente en el contexto que en primer término la comunidad del reino, decíamos, esa comunidad aquella en la que solamente se ingresa dándole la espalda a cualquier pretensión de grandeza según el mundo. Veíamos eso en la primera predicación. O sea, solamente podemos ingresar al reino asumiéndonos como un micrón, como pequeños, identificándonos justamente con ese niño que Jesús pone en medio de sus discípulos para resolver esta disputa de quién era el más importante en el reino.
¿sí? Y otra vez, este efecto que los psicólogos llaman de disonancia cognitiva, o sea, una especie de campanazo para despertarnos de nuestros sueños guajiros, Jesús les hace despertar haciéndoles ver que olvídense de quién va a ser el más importante, olvídense de jerarquías o de cadena de mando o de a ver quién es el CEO, el presidente de la junta directiva y a partir de ahí quiénes son los chalanes y demás. No, 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 no. Jesús les dice, olvídense siquiera de entrar en el reino de Dios si ustedes no se hacen como este niño pequeño. Y decíamos, el niño pequeño es un modelo de la desposesión, de la carencia de poder, de la falta de interés en el estatus y en el prestigio. O sea, nos tenemos que despojar de todo eso, dejarlo atrás, para poder entrar al reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dio el ejemplo. Dice Pablo en Filipenses, Él siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El verbo griego ekenosen significa literalmente vaciarse de su sustancia divina para hacerse igual que nosotros. Se hizo uno de nosotros, dice, y tomó la forma de siervo, dulos, esclavo, el más insignificante en términos de prestigio social, en términos de poder, en términos de capacidad o de reconocimiento, es el más pequeño de todos. Así se hizo Jesús. Pues ese precisamente, ¿sí?, es el que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso lo dice en el mismo Evangelio de Mateo, Mateo 16:24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Mateo 11:29-30 dice, bueno, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo sobre ustedes, ¿sí? Entonces, este ejemplo justamente nos lo ha dado Él. O sea, en suma, la iglesia como comunidad del reino es la comunidad de los humildes. Es la comunidad mesiánica fundada por el Mesías y fundada en el Mesías, que nos ha dado justamente este supremo ejemplo de humildad. Y además, porque dice Mateo 18:4 y 5, Él se identifica precisamente con los más pequeños, ¿no? ¿Sí? Si ustedes reciben a uno de estos pequeños, no solamente los niños en términos cronológicos, si ustedes reciben a uno de estos que se han autoempequeñecido, que voluntariamente se han despojado de cualquier pretensión de grandeza, me están recibiendo a mí, dice Jesús. Bueno, esto ya de por sí está cargado y es fuerte. Después Marisol, si recuerdan, ¿sí?, nos habló acerca de esta comunidad mesiánica que hace realidad cotidiana los valores del reino, y es el lugar en donde estos pequeños creyentes, los microi, tienen un lugar central, porque tienen un lugar especial en el corazón de Dios precisamente. Y entonces el cuidado de que son sujetos por parte de Dios mismo, por parte del Señor que es su pastor, ¿sí?, tiene que extenderse hacia toda la iglesia. El cuidado precisamente por todos aquellos creyentes que han asumido su insignificancia y su pequeñez. Y entonces Jesús dice, pobre de aquel que cause que estos pequen, pobre de aquel que los seduzca para pecar, pobre de aquel que literalmente dice en griego, los escandalice. Y esta palabra en el griego antiguo, escandalón, ¿sí?, era la que se utilizaba para designar, ¿se acuerdan de las viejas trampas de cazador, ¿no?, que utilizaban un palito, ¿sí?, oculto entre el follaje, entre las ramas, ¿sí?, que era el que activaba una cuerda y todo un mecanismo de trampa para que cayera la trampa sobre el animal, ¿no? Y el animal pues iba ahí incauto y sin darse cuenta, él mismo activaba la trampa. Ese era el término antiguo, o en el griego antiguo, para la palabra que hoy nosotros conocemos como escándalo, ¿no? Hoy día casi nos dicen escándalo, bueno, bájenle de volumen a la guitarra porque está muy fuerte. No es escándalo en ese sentido. Escandalizar a alguien es provocar su caída, ¿sí?, es hacer que peque de una o de otra forma, ¿sí? Ay de aquel, dice el Señor Jesús, que provoca la caída, el pecado de uno de estos pequeños
creyentes. Dice, más le valdría que le ataran una piedra de molino, y eran unas piedrotas así de tamaño prácticamente semicilíndricas que llegaban a pesar 1,5 toneladas, ¿sí? Dice, más vale que le ataran una de esas piedras y lo echaran y lo arrojaran al mar. Como quien dice, al que provoque eso, y esta es una figura del juicio final también, al que provoque eso en alguno de los creyentes sencillos, ¿sí? Le saldría más barato eso que el castigo eterno que le espera. Esto es muy serio, ¿sí? Precisamente por el cuidado que el Señor tiene, y precisamente porque el Señor, ¿sí?, el pastor de las ovejas, tiene tal amor por aquella oveja que se extravía, y perdón, pero ¿quién de nosotros aquí está exento, ¿sí?, de que nos ocurra? Dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire, no caiga, ¿sí? ¿Crees que estás muy bien en tu fe? Espérate a que tu fe sea probada, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús precisamente a Pedro al final del Evangelio de Juan? Le dice, mira, que Satanás te ha pedido para zarandarte como al trigo, ¿sí? Pero en ese momento Jesús no le dice a Pedro, no te preocupes, yo te voy a hacer el paro, no va a pasar nada. Ya dimos una corta para que se haga de la vista gorda. No. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Dice, mas yo he rogado. Muy pocos conocen el pasaje, por lo visto. Está en la Biblia, por cierto. Sería bueno que un día de estos lo buscaran, allá al final del Evangelio de Juan. Exacto, Jesús le dice, mas yo he rogado que tu fe no falte. Jesús le está advirtiendo a Pedro, mira, el chanclas te va a dar una zarandeada, pero de aquellas. ¿Cómo se zarandeaba el trigo? Se agarraban los manojos de trigo, se amarraban y contra las rocas se le daba así con todo, se azotaba literalmente todo ese manojo de trigo para sacudirle precisamente toda la pajilla y que quedara solamente el grano y la vaina pura, ¿sí? Y era mucho más fácil desgranarlo, porque el trigo, sobre todo en Medio Oriente, es un trigo muy duro. Si ustedes lo intentan desgranar a mano, al cabo de un ratito ya no van a tener callos, ya no van a tener dedos, ¿no? Sí, porque es durísimo ese trigo, entonces se zarandea precisamente. Esa es la imagen que utiliza Jesús para decirle a Pedro, aguas, porque el chanclas te trae ganas. ¿Y sabes qué? Ya te olió. ¿Y sabes qué? Te va a encontrar. ¿Y sabes qué? No te salvas, Pedro. ¿Quién nos ha hecho creer que nosotros sí? O sea, no te salvas. Espérate. ¿Tienes fe? Dices, qué bueno. Espérate que el chanclas te agarre y te vas a zarandear así. Pero en ningún momento el Señor Jesús te promete, no te preocupes, no te va a ocurrir, no va a pasar nada. Tú tranquilo, tú nada más ponte a cantar bonito y vas a ver que no ocurre. No, te va a ocurrir. Pero la promesa del Señor Jesús es, mas yo he rogado que tu fe no falte. De que te toca, te toca. Si eres discípulo, ojo. Si eres nada más del club de admiradores de Jesús de Nazaret y estás ahí en la orillita y no te has decidido, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero al que es discípulo, al que se la cree y al que sigue a Jesús en serio, de que le toca, le toca. ¿Cuándo y cómo? Múltiples formas, pero de que te toca, te toca. Pero el Señor ya intercedió por ti para que tu fe no falte, ¿sí? Lo importante no es tú precisamente, volviendo a Mateo 18, es que el mismo Señor Jesús se preocupa por aquellos que pueden caer y que de hecho caen. Por la oveja que se extravía y que anda ya perdida en el monte, ¿sí? Y dice, deja a las 99 ahí y va por aquella que está perdida, que está extraviada. Ese es el amor pastoral de Jesús por quienes se pierden. ¿Cómo practicamos generalmente los evangélicos la disciplina en nuestras iglesias? Pues en un estilo muy caníbal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen generalmente los soldados que están en guerra en el frente cuando un compañero de armas cae herido bajo las balas del enemigo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Se le cubre, ¿no? Incluso con el propio cuerpo, se le retira de la zona de la refriega y se le lleva a la enfermería para que cure sus heridas, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros por lo general? Le damos el tiro de gracia, ¿no? Dice, no, ya no llega. Al fin que de todos modos ni iba a alcanzar a llegar, ¿no?
tenemos esa práctica caníbal. No, el amor pastoral de Jesús va por la que se ha perdido, ¿sí? Quiere decir que el amor del Señor Jesús por quienes se pierden, por sus ovejas que se extravían, ojo, las ovejas que son del redil pero que pierden el camino, que sí, en efecto, incurren, caen en pecado, ¿sí? Ese amor de Jesús por ellas es igual, de igual magnitud que el amor que tiene por las otras 99 que se quedaron en el redil y que no desobedecieron. Pero ojo, y dice muy claro, y cuando le encuentra, dice, su gozo es mayor que por las que están ahí en el redil. El Señor se goza más, le da más gusto, se alegra mucho más en aquellos pecadores que se arrepienten, que reencuentran el camino, que vuelven al redil, que por los que nunca salieron de él y se quedaron ahí quietecitos, tranquilos. Esto debería hacernos entender algo en torno a nuestra actitud hacia quienes pecan, ¿sí? Por eso entonces Linda el domingo pasado nos habló, si tu hermano peca, ¿sí? Y ahí tenemos dos opciones. Algunos de los manuscritos más antiguos omiten la palabra, el término contra ti, pero tenemos dos opciones de lectura, no se inquieten, ¿sí? El caso más general es si tu hermano peca. Contra ti es un caso especial de si tu hermano peca en general. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ve y divúlgalo en las redes sociales de la iglesia. Ve y díselo a la chismenil, digo a la unión femenil, perdón. ¿Sí? No, dice ve y exhórtale en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. El objetivo es ganar al hermano, ¿sí? Porque precisamente este pasaje de la parábola de las 99 ovejas y la oveja perdida termina diciendo, porque el Padre no quiere que se pierda ninguno de estos, y vuelve a usar el término pequeños, estos pequeños creyentes, o sea, pequeños, débiles, indefensos a veces, despistados, ¿sí? Pasando por crisis, por problemas que de repente te pueden hacer tropezar. Sí, eres débil. Asume tu pequeñez y asume la posibilidad de que te puedes extraviar y te puedes desviar del camino. La garantía que tenemos es el corazón pastoral de Jesús que va y busca a la oveja perdida y la reintegra y la restaura y la reinstala en el redil. Pues justamente esa misma actitud debe privar en las relaciones entre unos y otros. Si tu hermano peca, ya sea que peque en general o que peque contra ti, primero en privado, luego la instancia de los testigos o mediadores y luego la iglesia en su conjunto que puede asumir un rol de comunidad terapéutica para restaurar, para reintegrar, ¿sí?, a quien ha pecado. No es casualidad que precisamente en ese punto es donde Jesús habla acerca de la autoridad que puede tener la iglesia para atar y desatar, que ha sido muy mal entendida y que toda una parte de la tradición de la cristiandad, el catolicismo romano, lo ha entendido como la facultad que tienen para excomulgar. Perdón, pero es que aquí no se trata de excomulgar a nadie. No se trata de aplicarle el 33 a alguien nada más porque me cae gordo, ¿no? Aunque sí hay algunos que me caen, no es cierto, que me caen medio mal. Sí. El punto es que Jesús, igual que el corazón del Padre, no quiere que nadie se pierda. Hace hasta lo imposible una y otra reiteradas veces. Y este pasaje, recuerdan, culmina precisamente con Pedro, otra vez queriéndose sacar la estrellita en la frente como el niño aplicado del kinder. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Y eso Pedro ya estaba sintiéndose generoso, porque en la tradición rabínica eran 3, ¿no? Como nosotros en la piñata ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó, ¿no? Esa era la tradición rabínica, ¿no? Así, perdonar hasta 3 veces y ya, ¿no? Entonces Pedro se quería sentir, acá, pararse el cuello y sentirse
muy bondadoso e incluso peligrosamente aproximarse a la perfección de Dios, porque el número 7 está muy relacionado con la perfección divina. Entonces Pedro está diciendo, ¿verdad, Señor Jesús, que hasta 7 veces? Y el Señor Jesús, como acostumbraba, le voltea la tortilla bien sabroso a Pedro y le dice, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí no es cuestión de que hagamos cuántos, a ver cuántos 70 veces 7, 490. Llevas 488, ¿eh? Aguas. No, ¿sí? Es una cifra en exceso que habla precisamente de la misericordia excesiva de Dios, de la paciencia infinita de Dios, del amor que Dios tiene por el pecador, que no tiene límites, así como Dios nos ha perdonado y como su perdón y su misericordia no tienen límites, así Jesús le dice a Pedro y a todos sus discípulos y también a nosotros, así tenemos que perdonar, ¿sí? Híjole, pero surge la duda, ¿pero significa entonces que me tengo que poner de tapete? Sí, como no, acá está tu tarugo para que le des y le pegues cuando quieras y pues tú abusas todo lo que… No, a ver, estamos hablando de un contexto de disciplina eclesial, ¿sí? Estamos hablando de un contexto también en el que se exhorta, se ora, se trata de convencer, de razonar con el pecador, con el que ha transgredido los preceptos del Señor y tratar de volverlo al camino, ¿sí? No es alcahuetería, que no se malentienda, ¿sí? Es exhortación fraterna y es disciplina, ¿sí? Que puede llegar a tener extremos como el bueno, y si no hace caso ni siquiera a la congregación, tenle por gentil y publicano, como quien dice, ahora sí le aplicamos el 33, te me vas, pero ya. No. ¿Cómo amó Jesús a los gentiles y los publicanos? Tener a alguien por gentil y publicano es decir, bueno, no le ha caído el 20, ¿no? Es igual que cualquier pagano que no ha entendido el evangelio y que necesitamos reevangelizarlo. Necesitamos volverlo a amar si es que se deja amar. Necesitamos volverle a mostrar el amor y la misericordia de Dios si es que se deja, porque puede que no se deje. Dios es un caballero, a fuerza ni los zapatos, no te obliga a nada, no te pone una pistola aquí para que te conviertas a sus caminos, no. Desde tiempos antiguos al pueblo de Israel les dijo, miren, pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. La pelota está en su cancha. Bueno, no dijo exactamente eso, pero es la idea, ¿no? ¿Sí? Escojan la vida, pero es su decisión. Ser discípulo de Cristo es una decisión estrictamente personal. No la puede tomar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu padrino, ni tu madrina por ti. La tienes que tomar tú. Y o eres discípulo de Cristo o simplemente no lo eres. Si eres discípulo de Cristo, entonces caminas por esta senda. Si no, pues bueno, igual y eres evangélico, ¿no? Si no, igual y tienes años de membresía aquí. Es más, igual y hasta tienes algún ministerio. Pero a la hora de los cocolazos, la prueba de fuego justamente es esta. ¿Qué pasa cuando caigo? ¿Qué pasa cuando peco? ¿Qué pasa cuando ofendo? Cuando me conflictúo con alguien aquí y no soy capaz de arrepentirme ni de escucharlo a él o a ella, ni a 2 o 3 testigos que con amor quieren hacerme volver a entrar en razón, ni a la iglesia en su conjunto que toma en sus manos el asunto para volverme al camino de Dios. Y si sigo de terco, pues es que a lo mejor tenía ministerios, a lo mejor tenía años de miembro de la iglesia, a lo mejor era fundador, a lo mejor el que más diezmaba, pero no era discípulo. Así de fácil. Aquí no hay medias tintas, ¿sí? Aquí sí es blanco o negro. Aquí no hay tonos de gris, o somos o no somos. Y precisamente esto da pie entonces a que Jesús le ejemplifica a Pedro y a todos sus discípulos y a nosotros que salimos beneficiados con esta historia acerca de estos 2 deudores que, pues de acuerdo con la estructura de la historia, los primeros oyentes seguramente les chocó un poco porque
si tratan un momento de ponerse en los zapatos de un palestino, de un judío del primer siglo, ¿sí? Escuchar una historia acerca de un rey que de repente dijo, bueno, a sus siervos, a sus dulos, ¿sí? Y este término dulos es muy abierto, puede significar desde los esclavos que hacen la chamba y el quehacer en la casa, los sirvientes, la servidumbre, hasta un alto funcionario, ¿sí? Un súbdito de un rey, ¿sí? Ese término precisamente lo que describe es alguien que estaba bajo las órdenes, ¿sí? Y bajo la soberanía de este rey. Pues el rey decide, pues vamos a hacer cuentas, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer cuentas con todos los sirvientes y vamos a revisar el estado que guarda la administración del reino, ¿no? Como quien dice, entonces, pues todos formaditos para entregar su informe, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente de las auditorías y de todo, pues brinca y resulta que había uno que le debía, dice, 10,000 talentos. Ahora, esta medida, bueno, es una referencia monetaria, pero que también tiene una medida en peso, ¿sí? En la época de Jesús, ahí en Palestina, un denario era el salario de un día y equivalía, según las cuentas, digamos, más conservadoras, o sea, yéndonos al piso mínimo, 4 gramos de plata. Un talento equivalía a 6,000 denarios, o sea, 21,600 gramos, ¿sí? O 21,6 kilogramos, ya fuera de plata o de oro, eso valía un talento. Un talento eran 6,000 denarios, y era equivalente en peso, ¿sí? En la tasa más baja a 21,6 kilogramos, ya fuera de plata o de oro. Entonces, este primer deudor del que se habla, ¿sí?, le debía al rey 60,000 denarios, o sea, si hacemos las cuentas, son 216,000 kilogramos de plata u oro, o sea, 216 toneladas. Para que se den cuenta, no sé si hay alguien aquí que sea o haya sido transportista, que maneje o haya manejado tráiler, ¿no? ¿Nadie? ¿Saben cuánto puede cargar el tráiler? La caja grande, la caja seca del tráiler, ¿sí? Puede cargar hasta 30 toneladas. Entonces, échenle 7,2 cajas de tráiler, de las grandotas, de las chonchas, retacadas de oro o de plata. Esa era la deuda. Para que se den una idea también comparativamente, un historiador judío, Flavio Josefo, habla, por ejemplo, de la recaudación de los impuestos imperiales en aquella época. Y, por ejemplo, juntas la provincia de Samaria, de Idumea y de Perea, ¿sí?, ahí en la zona cercana a Galilea, estas tres, ¿sí?, recaudaban 600 talentos al año de impuestos, 3 provincias. La provincia norteña de Galilea, que era de donde venía Jesús, que era una provincia que se consideraba muy rica, recaudaba por sí sola 300 talentos al año de impuesto imperial. 300. Ahora, échenle 10,000 para la deuda de una sola persona. Un solo sirviente de este señor, de este rey, debía esta estratosférica, absurda cantidad. La deuda es impagable, obviamente, y Jesús precisamente presenta este lado de la historia para que la gente entienda y le brinque inmediatamente esta cantidad absurda. 10,000 talentos, no manches. ¿Sí? Y simplemente estamos haciendo las equivalencias ahora. Si calculáramos el costo de la inflación, etcétera, no, hombre, alguien ha hecho ese cálculo medio ocioso y dice que no serían 7,2 cajas de tráiler llenas de plata, que serían algo así como 75 cajas de tráiler llenas de plata. No, pues ya mejoró la cosa, ¿no? Ahora, esta deuda impagable absolutamente, ¿sí?,
coloca a este sirviente y no nos dice Jesús en la historia, no nos da más datos, si debía esa cantidad ya sea por corrupto o por mal administrador o por malas decisiones o por mala pata. Como decía que él haya sido como haya sido, ¿sí? El caso es que debía él solo esta enorme y estratosférica cantidad. El rey entonces dispone que se ha vendido él, pero no solo él, sino su esposa, sus hijos y todas sus posesiones. Y esto a un judío del primer siglo le ha de haber causado un shock el escuchar, ¿qué? ¿Lo van a vender a él? Bueno, ok. La ley de Moisés estipulaba esa posibilidad, ¿sí?, de ser vendido o comerciado como esclavo, como sirviente, por endeudamiento. Sí, pero existía la institución del jubileo y al 7º año de servicio, ¿qué pasaba con todos los que habían caído en esclavitud? Quedaban libres como el viento, ¿sí? Pero el Éxodo mismo, ustedes lo pueden buscar, ¿sí?, estipulaba que la esposa y mucho menos los hijos no eran objeto de venta ni de comercio. No se podía comerciar con la vida de otras personas. Entonces un judío cuando escucha, pues este tipo por sus deudas, el rey determina que se ha vendido él junto con la esposa, junto con los hijos y todas sus posesiones, el judío debe haber dicho, ¿qué? Obviamente, y eso dicen algunos comentaristas, ¿sí?, parece que el contexto de la historia es que Jesús quería presentarles la historia de un rey extranjero, o sea, alguien que no tenía la ley de Moisés como su norma fundamental y que podía incurrir en esta práctica que no solo ahora nosotros, entonces se antojaba con una práctica absolutamente bárbara, ¿no? Venderlo con todo y mujer e hijos y posesiones. Paso, mecha. Bueno, ya estaba el tipo en una situación que era empeorable, ¿no? O sea, lo opuesto de inmejorable, justamente, ¿no? Cuando decimos, estamos en una situación inmejorable, bueno, la situación de este tipo ya no podía ser peor, ¿no? Cae de rodillas ante el rey y le ruega, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. O sea, el rey bien le pudo haber dicho, ¿es chiste? ¿Te cae? ¿Sí? ¿Es broma? ¿De veras me lo vas a pagar? O sea, si 3 o 4 provincias de Israel en ese momento juntas no iban a poder recaudar eso en varios años, ahora él solito va a poder pagar 10,000 talentos, no, espérate, ¿no? Imposible, era una deuda absolutamente impagable. Sin embargo, dice el rey, es movido a misericordia, ¿sí? Ojo, este tipo solamente le pide tiempo, dame tiempo. Y es curioso que generalmente cuando estamos en situaciones desesperadas y cuando de alguna manera nos cae un rayito de conciencia, porque no nos hagamos, también sabemos cuando la estamos regando, nos cae un rayito de conciencia y ¿qué es lo que pedimos? Dame tiempo. ¿Tiempo para qué? Si ya estás hundido hasta el cuello, ¿para qué quieres más tiempo? ¿Sí? Para seguir en esa lenta agonía en tus arenas movedizas y que te sigas y te sigas hundiendo cada vez más así, en cámara lenta. O ya te volviste masoquista y te gusta sufrirlo y quieres que sea así como que prolongado el sufrimiento. No, a ver, espérate. ¿Sí? ¿Tiempo? Pues era absurdo a esas alturas del partido perder tiempo. Bien le pudo haber contestado el Señor, mira maestro, tuviste todo este tiempo para administrar, ¿sí? Tuviste mucho tiempo para pensarlo bien, para no incurrir en ese endeudamiento. En fin, ¿para qué pides tiempo ahora? ¿Pero qué le concede el rey? No le da tiempo, no le dice, bueno, ya vas, tienes 2 años de plazo, o tienes 15 años. Ni le dice, vamos a reestructurar tu deuda, ¿no? Sí, como las tarjetas de crédito. No hablemos de cosas tristes, no hablen de la cuerda en la casa del ahorcado, ¿verdad? Dice por ahí el dicho. ¿Sí? No,
la misericordia del rey alcanza hasta el punto que dice, bueno, tuvo misericordia de él y ordenó que lo soltaran y le perdonó la deuda. O sea, su saldo se fue a cero. No me debes nada, eres libre. Pero este hombre, en vez de mostrar una actitud agradecida y congruente con ese perdón que acaba de recibir, se encuentra uno de sus consiervos que le debe solamente 100 denarios. Ya hicimos la comparación, ¿no? No son 7.2 cajas de tráiler repletas de plata. ¿Sí? El salario de 100 días. Una deuda tal vez importante, pero perfectamente pagable. ¿Pero qué hace él? Se lo agarra del cuello, literalmente lo acogota y le dice, págame lo que me debes. Y en una actitud totalmente simétrica con la que él acababa de experimentar con el rey que le perdonó su deuda, el otro se postra ante él y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Era razonable que él esperara este pago? Sí, perfectamente razonable, ¿no? Cuando él se lo pide al rey, ni a chiste sonaba. Era absurdo que él pidiera tiempo, era impagable. Pero cuando uno de sus consiervos, le pide, dame tiempo y yo te lo voy a pagar, era perfectamente razonable. Pero el corazón de este hombre se endurece y lo mete a la cárcel. Y esto, entonces, en la historia de Jesús, es notorio para los otros consiervos, los otros dulos, los otros servidores de este mismo rey, de este mismo Señor, que cuando ven eso se entristecen. Y ojo, no es que vayan de chismosos, ¿no? Van a decir, ay, estos rajones ya fueron ahí. No. Está la tristeza de los consiervos de ver que este hombre ni siquiera había entendido lo que había ocurrido con él. Ni siquiera acababa de entender la misericordia de la que había sido objeto por parte de su Señor. Y al contrario, va y se ensaña con alguien que le debe algo perfectamente pagable y que en comparación era una suma risible, absolutamente ridícula. ¿Sí? Era 600,000 veces menor la cantidad que le debía a su consiervo que la que él le debía al rey. Y enteran al rey y le dicen, le dan detalles, eso es lo que nos dice el texto griego. Le dicen con detalle qué es lo que acaba de ocurrir. Bueno, obviamente el rey no puede dejar las cosas así, lo manda a traer. Y si le dice algo muy duro, siervo malvado. ¿Sí? Y el término griego que se utiliza aquí es, eres un tipo retorcido. ¿Sí? Ya ni la pi. ¿Sí? ¿Sí? Y justamente le dice, ¿qué no debías tú justamente así como yo te perdoné esa deuda impagable a ti? Tú debías haberle perdonado a tu hermano. ¿Sí? Pero entonces el Señor dice, enojado. ¿Sí? Pues entonces ahora, ¿sí? Y ya ni siquiera se mete, si se fijan, de acuerdo con la historia de Jesús, ni siquiera se mete ya con la familia del tipo. Manda a traer a quienes. Verdugos. Y literalmente el término que se utiliza ahí es a los torturadores. Ouch. Bueno, yo me imagino, los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús, escuchando esta historia, han de haber dicho, ¡ay, qué onda! ¿No? ¿De dónde saca este cuate esas historias? ¿No? Era una historia de terror eso, o sea, se convierte de una historia de un desfalco en una historia pues literalmente de terror, porque ahora vienen los tipos que lo van a torturar, ¿sí?
¿Hasta qué? Dice, hasta que pague. ¡Auch! A ver, espérate, entonces quiere decir que en este momento ya el asunto dejó de ser monetario. En ese momento el asunto ya dejó de ser financiero. Ya no es cuestión de cuánto me debes, ya no es cuestión de cantidades o de cómo lo medimos, no. Es cuestión de un corazón torcido, de una mente entenebrecida, como dice el apóstol Pablo, de una voluntad ciega, ¿sí?, y absolutamente empeñada y empecinada en su pecado. Ese es el problema. Y ante eso, lo único que queda es la ira del Señor que se desata contra aquel que no es capaz de perdonar. Pero si esto ya nos está causando cierto escozor, y eso espero, y si no, pues debería, el versículo 35 es todavía más brutal, ¿sí? Y esto ya no es una historia de terror para los judíos del primer siglo. Esto ya es algo que nos interpela hoy aquí a nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y nunca vamos a poder remachar y enfatizar lo suficiente en este punto. Como decíamos al principio, la iglesia de Cristo es comunidad de perdón o no es iglesia de Cristo. Mientras siga existiendo entre nuestras relaciones algún cabo suelto por algo que te dije y no aclaramos, por algo que me hiciste y no te perdoné, por algo que ocurrió y dejó heridas que nunca restañamos, mientras siga ocurriendo eso, no vamos a poder ser cabalmente iglesia de Cristo. Y esto, mis hermanas y mis hermanos, es sumamente serio. No hay, creo, en este momento algo más importante para nosotros como iglesia que vernos al espejo y reconocernos ahí y darnos cuenta si es que acaso en nuestro corazón sigue habiendo algo como lo que había en este primer deudor que no fue capaz de perdonar. Pero todo esto, vean de dónde viene. Si este siervo del rey, junto con los demás consiervos, podíamos decir que formaba parte de la comunidad del reino, de la comunidad de creyentes en el Señor Jesús, tenía un problema principal e inicial: no había asumido su pequeñez y su insignificancia delante de Dios. Cuando creemos que el otro me debe a mí, cuando me pongo en la posición de que es que tú tienes que venir a pedirme perdón, es que tú fuiste quien me ofendió, ¿sí?, es que yo soy aquí el perjudicado, es que yo, y nada más escuchamos el eco de nuestra propia voz, tenemos un gran problema, porque quiere decir que no hemos asumido nuestra pequeñez, porque quiere decir que no hemos sido capaces de despojarnos de ese yo, ¿sí?, que sigue demandando el primer lugar y la primacía, que no hemos sido capaces, ya no digas de tomar tu cruz, no la quieres ver ni pintada. La tienes allá arrumbadita, allá arrimada, así como tu Biblia, ¿verdad? Que la desempolvas cada domingo y medio te acuerdas que tienes que venir acá, ¿no? Ahí está la cruz, ¿no? Pero no la quieres tomar y no la quieres cargar cada día. No te quieres negar a ti mismo. Cuando el yo se sigue anteponiendo ante lo demás, como el de este siervo malvado, es que tú me debes, es que tú me ofendiste. A lo mejor sí es cierto, igual y sí me ofendiste. Pero, ¿qué de la deuda que yo tengo con el Señor?
es impagable. Soy mucho más que 10,000 talentos. No se puede cuantificar. Y el perdón del Señor para mi vida, ¿sí?, es inconmensurable. Y si yo no lo he entendido y no lo he apreciado, voy a ser incapaz de perdonarte a ti. Pero entonces el asunto comienza ahí. A lo mejor todavía tu ego y tu corazón son demasiado grandes, como dicen que comentaba, ¿no?, cuando alguien dijo que, bueno, la definición de ego, ¿no?, que daba alguien por ahí, ¿no?, es ese pequeño argentinito que traemos dentro y dice, che, pero ¿por qué pequeño? Y es algo con lo que tenemos que seguir lidiando, unos más, otros menos. Pero el hecho es que mientras esto siga ocurriendo, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta lo que Jesús le dice a sus discípulos, porque nos lo está diciendo a nosotros directamente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, dice, de todo corazón. ¿Qué significa eso? De todo corazón, no de dientes para afuera, obviamente, con convicción. Y puede ser que a lo mejor hay una ofensa muy grande. Los que son casados o los que somos casados sabemos lo que puede ser eso, ¿no? ¿Sí? Que te retiran la palabra, no te quieren voltear ni a ver, te avientan el plato ahí, ¿verdad? Club de maridos oprimidos, ¿verdad? Tú sabes lo que es eso. Sí. Sabemos lo que puede ser, una ofensa profunda, ¿no?, que cuesta trabajo perdonar, ¿no? Y el temor de que es que si lo perdono una y otra vez, o sea, las 70 veces 7, sí me va a agarrar de tapete, ¿no? Va a agarrar caminito, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero el amor del Padre justamente trasciende todo eso, ¿sí? El amor del Padre ejemplificado en Jesús en la cruz es justamente eso. Nos perdonó lo imperdonable. Borró nuestra deuda con Él. ¿Quiénes somos entonces nosotros para exigirle cuentas a las demás ovejas del redil que tienen exactamente el mismo chance que yo de descarriarse? ¿Quién soy yo para anteponer mi yo sobre la gracia de Dios? Y desde el Padre Nuestro Jesús les enseña a sus discípulos, ¿no?, ¿qué significado profundo tiene esto? Como nos recordaba Linda el domingo pasado, cuando repites el Padre Nuestro, cuando oras de acuerdo con el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De veras? ¿Te cae que así? ¿Quieres que Dios te trate así? Porque este mal siervo, ¿sí?, pasó de experimentar la misericordia de su rey a experimentar simple y sencillamente la justicia. Y eso a veces, lamentablemente, muchos evangélicos caemos en ese error. Es que sí, tenemos un Dios de gracia. Sí, pero repito, la gracia no es refugio de haraganes, ni es refugio de hipócritas, ni es refugio de voluntades echadas a perder. La gracia transforma, la gracia todo lo cambia. Y si a ti no te ha cambiado es porque no has querido experimentar la gracia. Es porque estás poniendo obstáculos, es porque tu yo sigue ahí aferrado en la puerta, le impide la entrada al Señor Jesús. Deja que su gracia entre, deja que te transforme. Asume tu pequeñez y tu insignificancia delante de Él y sobre todo reconoce que la deuda que tienes con Él es impagable, que no tienes forma, ni manera, ni tiempo de resarcirle a Dios el mal que has hecho. No puedes. Si recibes su perdón y lo recibes de corazón, entonces estarás en posibilidad y en capacidad de perdonar cualquier deuda que haya entre nosotros, o sea, cualquier ofensa, cualquier mal que nos podamos causar. Y fíjense, puede sonar medio raro, pero no hay mal que nos podamos hacer entre nosotros que se pueda comparar
con el mal y con el pecado que Dios perdonó en Cristo. Es así como la deuda de este segundo deudor es risible, es ridícula. Era una cantidad absurda, ridícula, en comparación con esa otra cantidad estratosférica. Así, cualquier cosa que tú me hagas o que yo te pueda hacer es ridícula en comparación con el perdón que hemos recibido de Dios en Cristo. Pero aquí la pregunta es, y es la pregunta con la que te quiero dejar aquí: ¿quieres aprender a perdonar? Primero entonces recibe el perdón de Dios. ¿Quieres aprender a restañar heridas? ¿Quieres caminar junto con quien te has hecho daño, te has ofendido en tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, aquí entre nosotros? Y miren que venimos saliendo de una situación precisamente que nos colocó en una crisis como iglesia, entre otras cosas precisamente porque lamentablemente de quien debíamos haber esperado un ejemplo en este sentido, tristemente no lo fue, al contrario. Y tenemos que estar restañando heridas, estamos en una operación cicatriz. Pero el Señor nos llama entonces a abrir el corazón, a recibir su perdón para que podamos perdonar. No voy a ser capaz de dar perdón si yo no reconozco que he sido perdonado. No voy a ser capaz de caminar para restañar una herida si no veo las heridas de Cristo en la cruz, que Él sufrió por mí, su costado abierto, cada una de las gotas de su sangre derramadas para que yo pudiera tener salud, sanidad, vida. ¿Quién quiere recibir hoy el perdón de Dios? Pueden pasar por acá, por favor. Le voy a pedir a nuestra pastora Marisol, por favor, a los ancianos que nos ayuden a ministrar. A los que reconocemos que necesitamos perdón de Dios para poder perdonar. Que no te dé pena pasar, pero si te da mucha pena, no importa, ahí en tu lugar, pídele: Señor, perdóname y ayúdame a perdonar. De corazón.
puedes tú orar, enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor haga de nuestros corazones, corazones de carne, dóciles, suaves a su tacto. Dios les bendiga.